Vamos a orar antes de pasar a la palabra, pero me gustaría orar porque hay mucha gente enferma, ¿no? Ahí en Zulema hay 4 chicos, el líder, Rafita, lleva ya varios días con fiebre, con la gripe. Mi hermano Óscar también, que no levanta cabeza, lleva también 10 días o más, ¿no? Joaquín, el chico que está en el Gurugú, el portugués, también es algo de orar, es importante porque está en lista de espera para un trasplante y una gripe o algo así tan persistente pues no le ayuda, ¿no? Y seguro que hay por ahí más gente, ¿no?, que está padeciendo, ¿no?, de esta enfermedad, ¿no? Y vamos a orar porque no se haga algo, podemos decir, una epidemia, ¿no?, en Betel y que perjudique a gente, ¿no? Y mucha gente que está por aquí, que no han hincado la rodilla, pero sé que van arrastrándose, y vamos a orar, ¿vale? Señor, te damos gracias en esta mañana porque podemos estar aquí firmes, en pie, Señor. Queremos orar por todos aquellos que están en cama, Señor, sufriendo estos virus del invierno, Señor, que tú les levantes, Señor, que no pase de ser algo estacional, de unos días, Señor, que no se convierta en otra cosa. Señor, sabemos que tú tomas control, Señor, que se levante de una vez Joaquín, Óscar, Señor, Rafa y todos los demás chicos que están ahí varios días ya sufriendo, Señor, con esto, Señor. Señor, oramos que tú limpies, Señor, el ambiente, que tú soples, que todos esos virus salgan de Betel, de las comunidades, Señor, de la iglesia, de toda la ciudad, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Me acuerdo que había un pastor allí en Marsella, un pastor gitano, llamamos el pastor José, de unos bigotes así, y hablaba una mezcla de francés, español y caló, y nos reíamos, ¿no?, que decía te repriendrio, y la puissancia, en vez de la potencia, mezclaba puissance, que es en francés, con potencia, y siempre me viene eso, ¿no?, sus oraciones, gritando ahí fuertemente, con esa jerga que no le entendía a nadie, pero seguro que era efectiva. Muy bien, pues vamos a dar paso a la palabra. Vamos a ir al Evangelio según San Juan, en el capítulo 5, y vamos a leer de los versículos del 1 al 9. Dice así: Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió él, el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Que el Señor bendiga su palabra. Como hemos leído, Jesús se encontraba en Jerusalén y pasó por cierto lugar llamado Betesda, que quiere decir en hebreo casa de misericordia. Y era como una especie de estanque o piscina cubierta, dice que tenía 5 pórticos, como unos soportales, podemos decir, alrededor. Imaginaros la Plaza Mayor, pero en medio de la plaza, en vez
lo que es la plaza, el empedrado, pues que hubiera una piscina, algo así parecido, ¿no? Y entonces dice que estaba lleno lleno porque habla de una multitud. Es decir, era como unos tipos de balnearios, aguas termales, que debían ser muy populares porque estaban todos los cojos, paralíticos, lisiados, enfermos de Jerusalén, iban allí, ¿no? Y esperaban, ¿no?, que hubiera un movimiento de agua, de esas aguas termales, dice aquí, producido por un ángel. Y en ese momento, justamente en ese momento, dice que el primero que llegaba era sanado. Y podemos decir que este milagro es algo chocante, ¿no? Algo extraño, ¿no? Podemos decir que era como una lotería, o como esta gente que va a Lourdes o Fátima, ¿no? Que muchos ni creen en Dios, ni saben nada de Dios, pero bueno, van movidos por una fe humana y por lo que oyen, para tratar de sanar, ¿no?, a sus hijos o algo personalmente, ¿no? Y es algo, como he dicho antes, es algo que es difícil de explicar, ¿no? Tanto el milagro de lo que era ese movimiento de las aguas, como lo otro que he mencionado, ¿no? Pero podemos recitar en un versículo en Mateo 5:45, dice: para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Y esto demuestra, pues, que Dios ejerce su misericordia sobre toda la humanidad, ¿no?, sin distinción. En otras ocasiones hemos dicho que todo el ser humano es una criatura de Dios, ¿no? Podemos decir que hay unos hijos de Dios, pero de alguna manera Dios se debe a toda la humanidad porque Él los ha creado, ¿no? Y eso nos tiene que hacer pensar de que no somos como un grupo, una tribu aparte, que somos especiales. En un sentido somos especiales, pero a la hora de cuando juzgamos y hablamos de otros tenemos que tener siempre cuidado, ¿no?, de gente que no conoce a Cristo, que no conoce a Dios, porque Dios sí los conoce a ellos. Amén. Y estos agraciados, suena como lo de, habéis ido a la lotería del niño de Navidad, los agraciados, algo que entre millones le toca a alguno. Podemos decir que estos privilegiados debían ser de una mejor condición física, es decir, porque era el primero que llegaba. Luego tenían que tener mucha suerte porque solamente uno era sanado, y según decía este lisiado, muchos tenían la ayuda de familiares o amigos que rápidamente les llevaban ahí a la piscina, ¿no? Y esto suena un poco como una conjunción planetaria, ¿no? Había una política hacía años que dijo esa tontería, ¿no?, de que habían nombrado un presidente al mismo tiempo que habían nombrado a otro presidente, y que era como una conjunción planetaria, una estupidez de los políticos, ¿no? En vez de reconocer que hay un Dios y que todo está ordenado por Él, pues hablaban de eso, ¿no? Y aquí tenemos que Jesús no ignoraba todo lo que estaba pasando alrededor. Dice que Él pasó por este lugar. Había tanta gente, pero sin embargo solamente alguien le llamó la atención, ¿no? Él iba pasando, viendo a unos, a otros, pero solamente había una persona, ¿no? Y no sabemos qué vio en él, ¿no? ¿Por qué era diferente este lisiado de toda la multitud que había, ¿no? Yo creo que él lo escogió porque palpó y percibió, discernió, ¿no?, como hemos visto en otros milagros, de que ese hombre tenía algo, tenía fe, una fe en Jesús. Todo el resto no sabemos su historia, no podemos saber todo, pero sí podemos saber de que Jesús conectó rápidamente con ese hombre. Él supo que llevaba 38 años, nada menos,
que tirado, o sea, yaciendo. No dice exactamente si llevaba 38 años yendo a esa piscina o vivía por allí por los alrededores, debajo de una arboleda o no sabemos, ¿no? Y la pregunta que le hizo fue algo obvio, ¿no? Podemos decir. ¿Cuál es la pregunta que le hizo? ¿Quieres ser sano? Jesús, yo creo que le hizo esa pregunta para darle como un rayo de esperanza. Yo creo que este hombre tenía un hilillo, ¿no? que le hacía ir día tras día a la piscina. Pero también yo creo que Jesús le hizo esa pregunta para despertarle de su apatía, de esa dejadez, de eso el decir, aquí no ocurre nada, ¿no? Llevo 38 años sufriendo de esta dolencia y no pasa nada, ¿no? Y Jesús quería un poco, con esa palabra, espabilarle, levantarle. Por eso es tan importante, ¿no? Cuando a veces hablamos con gente y pensamos que es algo siempre repetitivo, pero es muy importante. No sabes si una persona está esperando que llegues tú y le digas una palabra, ¿no? para despertar algo en él, ¿no? En el versículo 7 dice que el enfermo ponía excusas de por qué no era sanado. Argumentaba que no tenía familia, que no tenía amigos, que no tenía, podemos decir, apoyos. Él se excusaba en impedimentos humanos, ¿no? Y nosotros a veces pues somos así, ¿no? Pensamos en nuestros problemas, en por qué Dios no saca una vacuna que nos sane de una determinada enfermedad que llevamos años soportando y gente querida nuestra que está soportando y otro tipo de cosas, o por qué nuestros familiares no vienen a la iglesia después de que le hemos dado testimonio, de que ellos saben, y tantas cosas, ¿no? Siempre estamos un poco preguntando a Dios por qué, ¿no? O aunque no lo preguntemos, en nuestro fuero interno siempre estamos con ese pequeño pozo, ¿no? Podemos decir, de amargura o de insatisfacción, ¿no? O también cosas más livianas, ¿no? A veces nuestras mujeres pueden preguntar por qué no somos más atentos. Se fijan en otros que otros maridos son más atentos o cosas. Siempre estamos con el por qué, ¿no? El por qué, si esto fuera así, la cosa iría mejor. Si esta vacuna existiera, la cosa iría mejor. Si esta persona, o mi hijo, mi padre o viniera a la iglesia, todo sería mejor. Y sí, quizás sería un poco mejor, pero no sería la solución, porque siempre hay cosas que deseamos y que no se llegan a cumplir. Y a veces estamos siempre pensando en esas cosas. Somos un poco como esa multitud de la piscina, ¿no? Hay algo siempre mejor. Siempre hay insatisfacción, siempre esperamos ese milagro definitivo que nunca llega, y cuando llega, pues acto seguido estamos pensando en otro milagro, ¿no? Siempre estamos, y yo creo que nos estamos perdiendo lo mejor de lo que Dios quiere darnos, ¿no? El otro día Eduardo nos compartía el viernes de vivir el presente, de vivir el momento, vivir el día a día. Y no lo hacemos, siempre estamos... Hay un refrán que dice, todo tiempo pasado fue mejor. Algunos dicen, el tiempo pasado para mí no fue mejor. Y otros están pensando que todo tiempo futuro será mejor. Y estamos dejando pasar lo más importante, que es el día a día, el presente. Tenemos que decir que lo único que controlamos o lo único que podemos disponer es el momento. El pasado pasó y el futuro no te corresponde a ti. ¿Estamos de acuerdo? Estamos pensando más en el pasado o en el futuro
y estamos dejando pasar el momento, el presente, ¿no? Y Dios quiere que pensemos esto, ¿no? De que es muy importante. Eso es una manera de como de volver a una segunda vida. Si tú empiezas a disfrutar del momento, a captar cada minuto que pasa, te puedo decir que la vida va a ser interminable. Ahora, si estás pensando en qué va a pasar dentro de 5 o 10 años y estás dejando pasar todo este trayecto, no estás sintiendo ni viviendo lo que Dios te quiere decir. Porque Dios quiere hablarte a cada momento, a cada minuto. No sé si me estoy explicando o me estoy perdiendo. Y Jesús te dice, y me dice a mí, ¿quieres ser sano? Y suena a algo actual, algo presente. Cuando hablamos de presencia de Dios, habla de presente. Sentir la presencia de Dios en el momento, no en lo que hizo hace años, no en lo que probablemente, si Dios quiere, hará, sino lo que está haciendo ahora. Porque Jesús te está dando ahora todo lo que necesitas. Ahora mismo, todo lo que tienes, aunque te parezca poco. Él sabe de lo que tienes tu necesidad. Y te está dando todo lo que tú necesitas ahora, en este momento. Si tienes algún tipo de dolencia, si tienes algún familiar, gente que está sufriendo, Él tiene cuidado de ello. No lleves tú esa carga, a veces llevamos la carga de otros. Dios tiene control de todo. No tenemos que estar siempre con esos pensamientos, ¿y si pasara esto? ¿Y si cambiara esto? Yo creo que también el enemigo utiliza siempre, pone esos velos en nuestra mente para que nada más que pensemos en lo que no tenemos y no seamos conscientes de lo que Dios nos ha dado, de lo que tenemos ahora. Y esta es la... ¿Quieres ser sano ahora? Yo creo que los cristianos tenemos la tendencia de cuando somos restaurados y renovados, nos volvemos como demasiado perfeccionistas. Queremos tener todo, Dios hizo algo grande en el pasado, Dios nos salvó, llenó nuestra vida, nos restauró, pero siempre queremos más, siempre estamos... Yo creo que somos demandamos a Dios demasiado, y Dios ya nos ha dado todo, pero siempre queremos más. Yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano, ¿por qué no me das esto? ¿Por qué? Hay como algo ahí que yo creo que es una deformación, ¿no? No nos conformamos con lo que ya tenemos, no sabemos disfrutar y vivir con lo que tenemos, siempre estamos pensando en más y más, y cuando tenga esto, y cuando tenga lo otro, y cuando tenga esta paga, y cuando me jubile, y cuando me case, y cuando saquen ese medicamento, y cuándo, siempre estamos así. Y yo creo que estamos siempre a Dios demandando cosas que en realidad Él ya nos está dando lo suficiente, ¿no? para que tengamos bienestar, gozo y alegría. Si hay, nos conformamos, ¿no? Por decirlo así, con lo que tenemos. Y siempre estamos pendientes de eso, ¿no? Yo me acuerdo cuando era pequeño, todos hemos sido pequeños, ¿no? Yo creo que todos no somos así, ¿no? ¿Os acordáis cuando erais niños? ¿Pensabais acaso en el futuro? No pensabas nada más que, en todo caso, pensabas que dentro de una hora ibas a jugar un partido de fútbol, o que te ibas a comer la merienda, o lo que fuera, ¿no? Yo creo que por eso los niños son felices, porque no están pendientes ni de lo que ha pasado, ni del futuro, ni de lo que va a pasar. Por eso Jesús decía, os tenéis que hacer como niños, para entrar en el reino de los cielos. No vivir con inquietudes y preocupaciones, porque demuestra eso falta de fe, ¿no? ¿No demuestra falta de fe?
cuando estamos siempre pensando que otra vida sería mejor, si tuviéramos esto, si tuviéramos lo otro. Hay que volver a ser como un niño. Sé que es algo muy difícil, pero yo creo que podemos intentar hacer cosas y escuchar la voz de Dios dentro de nuestro corazón y traspasar esos pensamientos y escuchar lo que Dios quiere decirnos y no estar ahí, venga a darle vueltas a las cosas. Hay que saber parar, ¿no? Dice en Romanos 8:28, no hace falta que vayáis, dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, tanto las buenas como las menos buenas. Hay una ilustración de alguien que un día le pusieron una venda. No voy a explicar más motivos, simplemente es una ilustración. Una venda que no sabía lo que ocurría alrededor y nada más que sentía como le tiraban como pedradas, ¿no? Y piedras le daban en la oreja, en la cabeza, en el hombro, y el hombre estaba nada más que tratando de protegerse, ¿no? de echar fuera todas esas agresiones. Y ocurrió que se quitó la venda y descubrió que las piedras que le tiraban eran diamantes. ¿Cuál es la diferencia? El daño seguía sintiéndolo, seguía sintiendo esas pedradas en las orejas, en la frente, pero la cosa cambia. No es lo mismo que tiren piedras que te tiran diamantes. ¿Cuál es un poco la enseñanza? Pues a veces ocurren cosas que puede parecer que es dañino, que no lo entendemos, pero Dios está haciendo cosas con un fin a la larga. Y esas pequeñas o grandes problemas que tienes, esas enfermedades, esas dolencias, esos ¿por qué pasa esto y por qué Dios no hace esto? Quizás sea por esto, ¿no? Porque Dios está haciendo cosas. Dice que no entendemos sus caminos. Siempre queremos que todo salga bien, todo salga perfecto. No sabemos vivir en esa conformidad con Dios. Y yo estoy hablando esto y predicando y me predico a mí porque siempre estoy pensando en cosas, siempre quiero ir por delante. Pero eso no me da tranquilidad ni me da paz. Y por eso Dios quiere que nos paremos, porque nos estamos perdiendo lo mejor de Dios. Amén. Dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí también este versículo te da esa paz y esa tranquilidad. Está todo ya, hay un plan trazado en tu vida. La vida, todo va viniendo. A veces nosotros yo tengo la sensación que voy corriendo a unos sitios y a otros. Y en realidad todas las cosas vienen. Dios y la vida, todo va viniendo así. ¿Entendí lo que quiero decir? Hay que tener esa tranquilidad y esa paz según van viniendo cosas, sea lo que sea. No ir dando palos de ciego a un lado y a otro. Eso crea como un afán, una ansiedad. Y Dios quiere que estemos más parados, que sepamos discernir su voz y las circunstancias que vienen, que todo es un plan, como dije antes, trazado por Él. El enfermo que antes hablamos del estanque no era mejor que los otros. Entre tanta multitud, ese hombre no era mejor, era ni más ni menos, era igual que los otros, pero yo creo que fue escogido porque aspiraba a algo más que poder caminar, algo más que volver a andar. Y esa curación trascendió a las limitaciones sociales. No tenía ayuda, no tenía familia, no tenía amigos,
físicas, con la camilla no se podía arrastrar, no podía llegar el primero, religiosas, fue sanado en un sábado, el día de reposo, encima Jesús le dijo, y coge la camilla y anda. Eso estaba prohibido por las autoridades judías. Si acaso podía a lo mejor sanarle, que seguro que le ponían pegas, pero es que además le dijo, hizo una acción, coge tu camilla y anda. Eso le hizo que Jesús se jugara la vida. Bueno, jugársela no, sino que la perdió, pero Jesús sabía lo que venía, ¿no? Y la pregunta es esta, ¿no? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano en esta mañana? Pero todos los días, cada momento, yo creo que no es importante en una vida que haya en tu vida 2 o 3 milagros. El día que te convertiste, el día que después de X años que pasó esto, o un día en un congreso que... ¿Crees que merece la pena vivir una vida con Dios así y el resto del tiempo en la rutina y en tus cosas? Y en esta mañana Dios quiere decirnos que Él en cada momento está hablando, en cada momento nos está bendiciendo, en cada momento está confortando nuestros corazones. Y lo mismo que hemos sentido en esas ocasiones, Dios quiere hacérnoslo sentir cada minuto, cada hora, cada día. A mí me gustaría que aquí en Betel ocurriera esto, pero más a menudo, de toda esta multitud, y yo me incluyo, que hubiera más de uno, que Jesús le dijera, ¿quieres ser sano? Que los demás no fueran meros espectadores que están aquí yaciendo, sentados. Aquí no estamos tirados, pero estamos sentados. Y seguro que hay mucha gente aquí que está sentado, pero es como el grupo que estaban ahí esperando a ver si sonaba la flauta. Una casualidad de que unas aguas se movieran, y eso es muy difícil. Eso es como que te toque la lotería. Que te puede tocar la lotería, pero aunque te tocara la lotería, eso no sería suficiente. Porque Dios lo que quiere es bendecirte, pero de una manera que trasciende a eternidad. Jesús no se conforma con curarte de una enfermedad, o de darte un buen trabajo, o una buena esposa. Son cosas... Jesús quiere curarte y quiere sanarte, pero de una manera tanto por fuera como por dentro. Jesús no se conforma con eso. Quiere hacer una sanidad total en tu vida. Y este paralítico lo comprendió así. Y cuando Jesús le dio la palabra, levántate y toma tu lecho y anda, ahí hubo esa conexión. Ahí hubo como una descarga de electricidad, de algo de energía, ¿no? Algo que es lo que hizo que este hombre se levantara, ¿no? A veces Jesús sanaba imponiendo manos o cogiendo o haciendo otro tipo de cosas, pero aquí vemos cómo la palabra hizo que este hombre ahí se produjera ese latigazo, ¿no? Por eso es bueno leer la palabra. Hablamos que la palabra es viva, es eficaz. Ahora hay muchas Biblias en los teléfonos que te dan el versículo del día. Quizá cojas por la mañana la Biblia, la palabra, y empieces a ver letras y no encuentras esa palabra para ti. Por eso es bueno. Yo recibo esto del versículo del día, algo concentrado, sin mucho... Y ahí siempre me toca, pero hay momentos especiales que es algo dirigido para mí en ese momento, en ese día, por todas las circunstancias que me rodeen, ¿no? En ese momento. Dice en el versículo 14 que Jesús se encontró con este hombre en el templo. Es algo curioso, ¿no?
Después de ser sanado en el estanque, Jesús no le dijo, como en otras ocasiones, ves al templo, preséntate a los sacerdotes, no le dijo nada. Pero este hombre sabía que esa curación había sido algo sobrenatural, algo espiritual. Y él por su cuenta fue allí al templo, ¿no? Allí se lo encontró. Y le dio una receta de mantenimiento. Todos hemos visto cuando haces una cura de adelgazamiento o haces ejercicio, ¿no? Un mantenimiento. La receta que le dio, después de haber sido sanado, dice, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Eso es lo que le dijo. Mucha gente cuando sale de aquí le decimos lo mismo. Ven a la iglesia, no vuelvas a lo mismo, cambia tu vida, pero de una manera radical, no simplemente el hecho de haberte dado un brochazo, ¿no? No sirve para nada. Y Jesús en esta mañana quiere curarte, quiere curarte a ti y curarme a mí, ¿no? Quiere que sea a través de un milagro, pero un milagro permanente. Que la vida te sonría en cada momento, no como algo que tienes ahí en el baúl de los recuerdos, como decía la canción de Karina. ¿Quién se acuerda? Yo me convertí hace 17 años, o algunos dicen 40 años, se crecen más. ¿De qué sirve? Si lo tienes ahí en el baúl de los recuerdos, no sirve de nada. O Dios me sanó de una cadera en el año 75. No sirve de nada. Sirve, pero Dios quiere que vivamos esa vida día a día. A veces yo me alegro, ¿no?, de ver, no siempre, o que no lo capto, cuando veo esa alegría, esa en Betel. Vas al comedor en un momento determinado, ¿no?, que te paras y ves a la gente contenta, ves que hay gozo, ves que hay algo especial, que no es esto una asociación cualquiera, un grupo cualquiera, una congregación cualquiera. Ves que hay gozo, que hay alegría, ves que Dios está aquí en medio de nosotros. Amén. Y seguro que es así, a veces lo capto, a veces no lo capto, o no estoy yo percibiendo, pero por un instante, por un momento, me lleno de gozo de saber que Dios está aquí en medio de nosotros. Que el milagro no es cuando me curé tal o esto, o a ver si sacan algún medicamento, ¿entendéis lo que quiero decir? Sino que es algo, vivimos la vida con Dios, pero en el momento, minuto a minuto, día a día. Vamos a ir terminando. Quisiera contar una entrevista que le hicieron a Einstein. ¿Sabéis quién es? Ese que Pepe imitó hace 2 años. Que era un científico, un físico, bueno, de todo, ¿no? Y bueno, era una revista así de estas especializada, y le hicieron una entrevista y le dijeron que cuál era la cosa para él más importante del universo, ¿no? Y tratándose de él, pues pensaban que iba a responder con una fórmula física, matemática, algo ahí así muy profundo. Y lo que contestó, dice, la pregunta básica es si el universo es amistoso. El que hizo la pregunta se quedó así porque no tenía nada que ver con lo que él, podemos decir, trabajaba, ¿no? Fórmulas y teorías y tal, ¿no? Y él dijo, por supuesto, es misterioso. Dice, y jamás sabremos todo lo que se puede saber sobre él. Pero por fin, lo más importante es saber si está a favor tuyo o está en contra tuya. Y eso es una cosa para meditar, ¿no? ¿Está el universo a favor nuestro? ¿La vida está a favor tuyo? ¿A favor del lisiado? ¿Qué es lo que pensamos?
El lisiado ese llevaba 38 años postrado. ¿Podemos decir que Dios estaba a favor suyo? Yo creo que sí. Porque seguro que en el cómputo de toda su vida, aunque algunos pensarían que había desperdiciado tantos años de estar ahí tirado, pero Dios tenía un plan para ese hombre. Y fijaros la felicidad cuando él pudo andar, cuando él pudo otra vez ir al templo a orar. Y lo más importante, que había conocido a Jesús personalmente. ¿Cuánta gente hay que tiene una vida más o menos normal, no tiene problemas de salud, pero no son felices? Por eso no es causa el decir, es que he estado tantos años metido en estos problemas, o he tenido estas enfermedades, o etcétera, etcétera, etcétera. Eso no es una excusa para decir que no ser feliz. Para decir que el universo, que la vida, que Dios no está a favor tuyo. Yo creo que este paralítico, yo creo que tú y yo, independientemente de la vida que hayamos llevado, podemos decir que Dios está a nuestro favor. Y si Dios está a nuestro favor, eso nos tiene que hacer pensar y saber que Dios quiere que en cada momento estemos contentos. Amén. Que haya alegría de corazón en cada momento. Vamos a alegrarnos. Amén. No vamos a dejarnos que el enemigo nos coja de la oreja y nos agache y diga, no tienes esto, no tienes lo otro, no tienes los demás allá. Vamos a disfrutar el momento porque Dios está a nuestro favor. Imaginaros el científico que era un genio. Y en diversas afirmaciones de él siempre había algo de que él creía en Dios. No podía explicarlo con toda su inteligencia. ¿Por qué? Porque no conocía a Cristo. Pero él era judío, él tenía unas ciertas nociones, algo que le hacía en ocasiones, ¿no? en escritos o en palabras o conferencias, de que Dios estaba detrás de todo esto. Salmo 65, 4 dice, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Los atrios que hablan en este salmo son lo mismo que hablábamos, como unos arcos, unos soportales antes de entrar al templo, ¿no? Pero hay una gran diferencia, ¿no? Que en esa piscina de lo que hablábamos de Betesda al principio, ahí estaba todo el mundo yaciendo. Pero en los atrios del templo del Señor solamente estaban los escogidos. Amén. Además, decir que esa piscina de Betesda, no solamente allí iban judíos en esa época, sino que anteriormente era como unos balnearios griegos, también lo usaban los romanos. Era algo pagano, algo que podemos decir un poco estaba expuesto tu vida o lo que tú quisieras, tu sanidad, tu parálisis, tu enfermedad, a la suerte. A la suerte. Nosotros no somos criaturas de Dios, somos hijos de Dios. Nosotros no confiamos en la suerte. Si un día, y cuando hablamos de esa manera y actuamos de esa manera, nos hacemos un poco como esos paganos que estaban ahí yaciendo. Imaginaros ahí tumbados con sus camillas, con sus harapos. A ver si un día mi mujer cambia, seré feliz. Si un día me suben de puesto, seré feliz. Si un día mi hija es sanada o mi hijo, seré feliz. Si un día somos como los paganos, la suerte, algo bueno. Y Dios no es así. Dios no es así. Si vemos los evangelios, Dios no es así. Todos los versículos que hemos leído nos habla de esto,
Para todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Habla de que somos escogidos. Ahora. Jesús te dice, ¿quieres ser sano ahora? Ahora en este momento, mañana, pasado, ahora. Amén. Vamos a orar. Si los músicos pueden subir aquí adelante. Y vamos a imaginar que este es el estanque de Betesda. Ahí hay como unos arcos, ¿veis? Vamos a imaginar que estamos yaciendo, o de pie, o sentados, y que Jesús va a entrar por esa puerta. Y Jesús va a ir pasando entre medias y va a decirte, si quieres ser sano. Va a hacerte esa pregunta. Amén. Vamos a poner de pie. Y mientras cantamos, yo te invito a que por unos instantes imagines y te imagines a ti en esos atrios, en esos pórticos. No sé qué problema tienes, si tienes algún problema o si tienes alguna enfermedad o si tienes algo, ¿no? Algo que tiene ahí que te está un poco, tu corazón está cargado, no disfrutas de la vida al momento porque hay algo que te tiene ahí aplastado. Sea una enfermedad, sea algo emocional, cualquier cosa. Yo te pido eso, que pienses por esos instantes y que te veas como una persona yaciente. Y según cantamos, te voy a invitar a que salgas aquí adelante y vamos a orar. Jesús está por el medio.